Amigos, el día de hoy y a por petición general de este comentario que está por aquí, venimos a un restaurante que todo el mundo conoce y llama, y no me refiero exactamente a los arcos amarillos, sino me refiero más bien a uno de los platillos que la comida callejera japonesa tiene para ofrecer. El día de hoy vamos a enseñarte cómo se come katsudon aquí, estamos en A de Japón y no te pierdas este episodio de Bocateros por Japón. Comenzamos. Y hay un pequeño secreto aguardando a por ustedes, amigos de Japón, vengan. Primero que nada, en este restaurante pues nos piden que nos sentemos en donde haya libre. Ahí tenés aquí. Futari de. Ay, arigatou gozaimasu. En este restaurante hay un pequeño, como les decía, un pequeño secreto, un pequeño obsequio. Pero como en muchos restaurantes de aquí de Japón, todo se va a pedir a través de la tablet. Vamos a ver qué hay en el menú, amigos. La petición viene exactamente de un platillo que se llama katsudon. Katsu significa como puerco o como filetito de puerco. Y la verdad que hay muchos platillos, miren, si se acercan aquí tantito, hay muchos platillos. Esto es el katsu, básicamente, lo que tiene encima, ¿no? Ese como puerquito. Si quieres, incluso aquí en el menú, se alcanza a ver un poquito mejor. Esa cosa, bueno, en realidad eso se llama tonkatsu, ¿no? Que es el katsu, el filetito de puerco. Pero lo que nos pidieron fue probar el katsudon. Cualquier cosa que tenga don significa que trae arroz. Y aquí lo podemos pedir. En este restaurante, que por si les interesa el nombre es Katsu Dokoro, que es la cocina del katsu, van a poder encontrar ustedes que hay tablets y aquí también van a poder cambiar el idioma. Entonces simplemente le ponemos en el inglés y mágicamente ya tenemos acá un menú más entendible. Automáticamente acabas de decirle a los meseros, no me hables en japonés. Bueno, y aquí pues nos vamos a la sección de katsudon. Ahí dice, mira, se alcanza a ver difícilmente, pero ojalá Mariana, la magia de la edición, nos alcance a ayudar ahí. Katsudon. Hay variedad, ¿ah? Hay variedad. Tienen de carne de cerdo, tienen katsudon también de pollo y también tienen, curiosamente, con camarón. Yo creo que el que vamos a pedir pues es el tradicional, el katsudon, ¿no? Directamente. Yo quiero probar el de pollo. Tal vez una coca, ¿no? Porque es tradición de Bocateros por Japón, una coquita. Vámonos ahí, add to list, excelente. Y aprovechamos ahí para enseñarles que hay también varios platillos. Ahí ese se llama tonkatsu, amigos, es este que está apareciendo por aquí. Pero también es un platillo que otro día podemos probar si gustan. Vamos a pedir algunas cosas más del menú y les estaremos enseñando cuando lleguen. Y con sorpresa, amigos, porque este restaurante tiene algo que me fascina. Mientras estamos esperando, amigos, les quiero enseñar que en todo restaurante, ya se los he dicho 1000 veces, pero todo restaurante japonés tiene servicio de agüita refrescante. Entonces aquí te puedes servir todo el agua que quieras y si se te acaba, puedes pedirla. Pero no solamente les quiero platicar eso, que eso lo hemos dicho 1000 veces. Les quiero platicar de la jarra en sí. La jarra, amigos, tiene algo muy particular y es que tiene como aislamiento térmico. A mí me fascina, son estas jarras. Siempre son así, ¿verdad? Sí, siempre. Siempre, en todos los restaurantes, no importa la cadena. Entonces tienes aislamiento térmico para que tu agüita esté fresca como tú, en todo momento. Se aproxima nuestra comida, oigan. Se aproxima. Ahí está. Claro que sí, el Robot-san saludándonos. Buenas tardes, Robot-san. Y aquí llega. ¡Árale! ¡Ay, perro! Aquí está. Huele a puro placer. Vamos a tomar lo que pedimos. Ahorita les enseñamos. Eso es la cuenta. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Ahí está. Es que me puse el botón en la pantalla y la pantalla estaba de ese lado. Ha arribado nuestra comida, amigos. Ya la tenemos aquí disponible y huele muy bien. Entonces vamos a servirnos una coquita refrescante. Y ustedes dirán, ¿y por qué piden coca si hay agua? Pues porque nadie come tonkatsu con agua. Porque está frito y se antoja algo frito con una aparte coquita. esto es algo que me gusta compartir con ustedes, porque cada restaurante tiene como tamaños distintos. Y aquí son chiquititas, amigos. Bueno, no sé, por referencia, ¿qué les puedo enseñar? ¿Un celular? Más o menos. Les prometo que es más pequeña de lo que parece y son delgadas. Solo contienen la fabulosa cantidad de 250 mililitros. Es hora de mostrarles qué es lo que nos ha llegado. Amigos, es el katsudon original. Este es básicamente, pues el que es de cerdo. Como pueden observar, tiene unas láminas de cerdo en la parte superior y está perfectamente bien empanizado. También le ponen algo que yo no sabía, pero Mariana me compartió, es que le ponen huevo. Entonces ahí en la parte pueden alcanzar a ver que tiene un poco de huevo. Y en la parte de abajo, aparte de esto, puro arroz. Ahorita les voy a enseñar cómo se come. Por acá hay algunos condimentos. Entonces tiene su magia, ¿eh? No es cualquier cosa. Y acá de este lado
es igualmente un tipo de katsudon, pero este no es de puerco, es de pollo, ¿ok? Y adicionalmente también pedí esta cosa de por aquí, que es un camarón, muy grande, he de decir, empanizado, se ve delicioso. Como siempre, les quiero enseñar pues lo que hay en la mesa, ¿no? Además de lo que ya alcanzamos a ver que es la tablet para pedir, hay distintos como distintos aderezos. Estos dos son muy especiales porque son justamente lo que se le agrega generalmente a este tipo de comida. Pero también, algunas ocasiones, estos platillos, como alcanzan a ver aquí en el menú, se sirven con col. Siempre que haya verduras va a haber aderezos. Pero esta salsa, amigos, dice que es una salsa especial para el tonkatsu. De hecho, se llama tonkatsu sosu. Y esta es una especie de salsa agridulce que se le suele poner al platillo de esta manera. Observen. Se le pone por encima. ¡Ay, ay, ay! Papel. Y queda sensacional. Vamos a probarlo. Ahorita Mariana nos va a enseñar cómo prepara lo suyo porque es un platillo distinto. Esto es básicamente el katsu. Provecho. No tiene comparación. Este restaurante me gusta mucho porque es muy barato. Esto, por una comida de 2 personas, nos costó 2,100 yenes y eso está sensacional. Queremos aprovechar este video, oigan, para mencionarles que no damos los precios en dólares porque desde hace varios meses la verdad es que el yen está que sube, que baja, que sube, que baja en conversión con otras monedas. Por eso es que damos los precios en yenes, para que ustedes al momento en el que hagan sus cálculos, pues los hagan con el tipo de cambio que hay en ese momento. Vámonos con el chicken katsu de Mariana. Entonces, aquí le vamos a poner exactamente la misma salsita. Ay, así, en esta forma, así. Oye, pero tienes que decir, hay papel. Ay, papel. A mí me gusta ponerle un poquito más, así. Entonces, vamos a ver qué tal está el de pollo. A ver, venga para adentro. Está sensacional. Si tuvieras que describirlo, ¿a qué sabe? Como una milanesa de pollo empanizada y la salsita agridulce, hagan de cuenta que sería. ¿Sabes a qué sabe? Como si han ido a McDonald's, hay unas salsas que venden que es barbecue, más o menos, pero más suave, ¿no? Ándale, más o menos así. Muy rico. La verdad es que yo creería que el huevo revuelto no le agregaba tanto sabor. Ah, sí. Pero se siente como un así extra de sabor, de huevito revuelto. Muy rico, súper recomendable. En los huevitos. Oye, Mariana, platícanos algo que es interesante, es el tipo de empanizado, ¿no? Que tú le sabes sacar a la cocina. Tiene un empanizado distinto, ¿no? El tipo de empanizado que hacen en Japón, oigan, realmente no sé cómo hagan esas como hojuelas, pero se llama panko. Entonces el panko es como un empanizado en el que no sé si alcanzarán a ver que se ven como pelitos ahí sueltos, pero es pan. Creo que la gran diferencia que tiene con el empanizado que conocemos en Latinoamérica de todos los días es que este queda como más crujiente. Esa es la gran diferencia. De sabor, realmente no le noto ninguna. Vamos a darle. Esta cosa, el mío, el que es realmente el katsudon, tiene un sabor muy distinto. El puerco, no sé si alcanzan a verlo, es carne blanca, como podrían esperar, pero no sabe a puerco, no sabe como a tocino, no es grasoso. Y es curioso porque es un alimento grasoso. O sea, si haces esto, sientes como... Entonces, sé que es un alimento grasoso, pero sabe muy, muy, muy suave, por así decirlo. Y es por eso que la combinación es tan importante. La comida japonesa es muy suave, pero combinar los ingredientes es lo que lo hace un auténtico manjar. Miren, aquí estoy encontrando que el platillo esconde más sabores, porque yo creo que para condimentar más rico el huevito revuelto, le ponen cebollita, oigan, eso está muy rico. Sabores escondidos. Mi mejor recomendación para comer esto es que combines, ya te lo había dicho, pero hay ocasiones en las que pues no es tan posible, ¿no? Porque pues ya te acabaste la lonjita de puerquito. Entonces ahorita vamos a hacer un experimento acá bien oscuro, en donde vamos a agregarle un poco de aderezo al arroz. Entonces ahorita me van a acompañar a hacer un experimento novedoso. Vamos a probar a ver qué tal sabe. Es aderezo de ajonjolí. Ajá, suena bien, ¿no? Entonces vamos a ponerle un poco de aderezo de ajonjolí rápidamente. Y otra cosa que les quiero enseñar es que por lo general la gente el arroz lo come con popote o con tenedor, ¿no? ¿Con popote? Like si lo entendiste, pero el arroz aquí se come con palillos. La razón es que es un arroz muy pegajoso. Entonces se hace grandes bolas, mira. ¿Ves? Es pegajoso. No es que sea yo maravillosamente acá que tenga poderes místicos de Doctor Strange, sino que está pegado, entonces es muy fácil agarrar como cúmulos. Te lo metes al hocico, a la boca si te sientes más elegante. Y sabe bien, ¿eh? Con el aderezo de ajonjolí, sabe chido. Y no me he dado cuenta que también tengo una tortita
como de huevo con Cebollita. cebollita. Ajá. Si quieren que su arroz sea un poquito más crujiente y complemente el sabor de la salsa de ajonjolí, también tienen ajonjolí. Ocupo. Ahí está. Mariana todavía no queda con el pollito, pero es como un salero de estos acá de... ¿así? Entonces le pones ajonjolí destrozado. Vamos a ponerle a pasto suficiente. Que vengan los divertículos a mí. ¡Divertículos a mí! Y vámonos. Esto te ayuda como a secar un poco. Porque lo que les quería decir es que si le ponen mucha salsa al arroz, a pesar de que a nosotros nos gusta con salsa de soya y así, se hace más líquido. Entonces es muy difícil comerlo con palos. Buenísimo. Salud. Qué cumbión, ¿eh? No sé si se escucha. Es que aquí ponen música como de esta pues, popular, de anime y así, pero en versiones orquestadas. Oigan, estaba pensando ahorita, justo, a ver si Mariana nos ayuda con la magia de la edición ahí. Ahí están las M de McDonald's. Estaba pensando, ¿les interesa ver qué hay en McDonald's? Es un experimento interesante, ¿no? El otro día tuve la oportunidad de ir a McDonald's en Estados Unidos. Muy diferente, muy diferente. Entonces, no sé, ¿les interesa? Coméntalo. Si sí, podemos hacer que sea el próximo Bocateros por Japón, supongo. Es hora de saborear el camarón. ¿Qué tal va a estar? ¿Qué le vas a hacer? Cuéntame. Pues a mí la salsita que más me gusta de este restaurante es esta de por aquí. Okay. De hecho, a mi arroz también le puse de esta. Ajá. Y pues al camarón también le voy a poner un poquito. Les recomendamos que sean la verdad aventureros con las salsitas, pero pruébenlas antes para que sepan si les gusta o no les gusta, ¿verdad? Y mejor saber si te gustó o no te gustó a que te cuenten si era buena o mala. Entonces, Sí. pruébalo. No pasa nada. De hecho, ahorita ya pedimos los postres. Yo voy a pedir un postre que a mí no me gusta, pero le voy a dar un chance para ver qué tal está aquí. Va, venga. Entonces, vamos a ver qué tal con el camarón. Lo voy a agarrar con la mano, oigan. Se Véngase. supone que sí es como con palillo y demás, pero pues, está muy grande, ¿ya vieron? Vamos a ver. Mariana, parpadea 2 veces y está bueno. Está muy rico. ¿Sí? A ver, ¿te puedo morder el camarón? Está bueno, pero está seco, ¿no? Yo creo que es por el tipo de empanizado, que este es como más crujiente. Pero está rico. Si pudiera ponerle salsa valentina, sería ideal. Ha llegado la hora del postre, amigos. Primero vamos con Mariana porque su postre es pues un poco más directo, ¿no? Cuéntanos, ¿qué pediste? Pedí Uji Matcha Latte. Es una bebida que la verdad es que se ve más bonita en la imagen. Trae ahí su cremita y todo, ¿no? Y se ve así. Pero vamos a ver qué tal sabe. Vamos Ok. a darle una oportunidad. A ver. Viene con el popote. Por favor, Mariana. Ok. Vamos ¿Será a que ver. trae Bolitas de agua, tapioca? al parecer. ¿Sí? Ok. A ver. A ver, Mariana. Está maravilloso. Estupendo. Indescriptible. Está bueno, pero la verdad no lo volvería a pedir, oigan. A ver. Yo juzgaré eso. Huele a puro pasto. Es que el matcha a mí no me gusta. ¿Sabes a qué sabe? Hay que... Sabe a leche con matcha. Eso Pero es todo. como que con muchísimo matcha y sabe muy concentrado, como que siento que se pasaron de matcha. Ajá. Sabe muchísimo a matcha, no les quedó tan rico. La verdad es que en la imagen sí se veía más apetitoso, oigan. Quizás este no lo volvería a pedir. Pues mira, fíjate que yo, la presentación que se ve, yo pedí una cosa que se llama Mitsu. Hay varias presentaciones de la Mitsu, pero generalmente lo que es varios postres en uno. Entonces, esta versión de Anmitsu trae ahí un ume, me imagino, que será un ciruelo. Trae helado de vainilla, trae anko, que es frijol dulce. Que eso como mexicano me tuerce, o sea, a mí el frijol no debería ser dulce en mi concepción mental. Trae unas gomitas aquí y te lo sirven con matcha de verdad. Este sí es matcha. Igual huele a pasto, pero sabe a tecito, nada mal. Y este te lo sirven con una cremita como dulce, como esta. Entonces, en teoría, lo que tienes que hacer es bañarlo de esta manera. Así nomás. No lo voy a echar mucho porque, honestamente, no me gusta nada. Lo que pasa es que es como extremadamente dulce. Vamos a probar el ume, que es este frutito. A ver. No está mal. ¿Sabes a qué sabe, Mariana? ¿A qué? A duraznos en almíbar. ¿Qué es eso? Oh, amigos, tienen que ver esto. No había visto que traía esto. Este cubo transparente. Esa cosa sabe rico. Esto se llama nata de coco. ¿Cómo que nata de coco? Sí, en japonés se llama nata de coco. Y es... Alguna vez, híjole, es que esto no me lo van a entender las generaciones más nuevas, pero los que son de mi calibre, ¿alguna vez mordiste el cable del teléfono? Ajá.
que era O como... de los audífonos. Ajá, un cable. ¿Alguna vez has mordido un cable? Así se siente morder esto. Pero sabe muy bien. Sabe dulcecito. Este en particular no sabe a lo que suele saber. No tiene un sabor. Realmente la nata de coco no sabe a nada. Lo que sabe es el líquido que lo revuelve. Y este en particular es más gelatina que nata de coco. Pero no está mal, ¿eh? Ahora vamos a darle un chance de probarlo todo junto. Con anco, helado y una gomita, a ver qué tal. Que en teoría es el principio básico. Aquí en Japón es revolver, así o no se arma. Vamos a ver qué tal está. Sabe bien, pero la textura del frijol no jala. Es que no, me supo a taco De dulces. de dulces. Ajá, exacto. Como si un niño me hubiera dado un taco que acaba de hacer con sus manos todas chiclosas. Mira, te hice un taco de gomitas. Chido, niño. Así sabe esto. Pero no sabe mal. Y, en principio, el matcha, por eso le decía a Mariana que me llama la atención que su matcha es muy dulce. En principio, el matcha es para suavizar esos sabores, porque la cocina japonesa, se lo repito, una cocina muy suave. Entonces, como el anmitsu es muy dulce, con esto lo suavizamos un poco. ¿Vas Maravilloso. a probar? Sí, claro. Es el momento en el que Mariana probará el anmitsu. Vamos a ver. Mézclale bien, ¿no? A ver, a ver. A ver, veamos la piñita. Es que hay una piñita ahí. Un poco de nata de coco y anmitsu. Chales, oigan. Verlo así, verlo y ver que sí son frijoles. Sí, Son son frijoles, frijoles. literalmente son frijoles. Y Ajá. decir, me lo voy a comer de postre, pues como que... Tampoco jala en tu mente. No, es que normalmente hay algunos postres en Japón en el que el frijol ya viene como machacado y ya no se ve como frijol, se ve como masita. Pero en este postre se ve como frijol, entonces tu cerebro de mexicano sí dice, ¿Qué está pasando, no? ¿por qué? A ver, venga, Vamos para a adentro. ver. A ver. ¿Qué tal? Igual. Por favor, Mariana, estás editando este video. Pon un cuadro aquí de tu cara de horror. Ahora, prueba un poco de té. Lávalo, créeme, es una experiencia interesante. Es que de verdad sentí que en tu boca, porque sabes que hay frijoles, aparte es un sabor conocido. Y que Textura, se ¿no? Ajá, y la textura, y que se mezcle con otras cosas, como que sí dices, ay, ay. Ah, Caracas. Este está rico. Sí. Ya haciendo la combinación toda completa y el traguito de té, bastante recomendable. Sí, su sabor, el sabor está rico, pero la textura es la que confunde un poco y visualmente también confunde, pero está rico. Para los que ya vieron nuestro video de Sushiro, este té sabe exactamente igual que el de Sushiro. Huele mucho más, pero sabe a agua caliente. Para mí eso es un buen matcha, que no sabe muy fuerte, muy suavemente. Y el olor pues es como oler pasto, no es tan desagradable. Pero a mi gusto, el matcha en general, en el mundo, como que le dan mucha importancia, ¿no? ¡Ay, matcha! Y el helado, pues es helado. Provecho, amigos. Sigo viendo A de Japón. Amigos, hay varias cosas que no salen en los videos. Porque pues no nos da tiempo, ¿no? No queremos hacer videos tan largos. Pero ahorita Mariana me dice, mira, guardé un poco de coca para si no nos gustaban los postres, podernos a quitar el mal sabor de boca. Buenísimo, Mariana. Salud por ti. Deja un like por Mariana. Déjanos en los comentarios a dónde más te gustaría que fuéramos y por ustedes lo probamos. Salud. Ya ven que les habíamos dicho que el restaurante se llama Katsu Dokoro. Bueno, si lo van a buscar en Google es más bien Katsuan. Aquí les dejamos cómo se escribe. Y adicionalmente mencionarles que este restaurante tiene varias sucursales, pero por desgracia solamente hay en Tokio y cerca de Tokio, en las prefecturas de Chiba y de Saitama y Yokohama. Creo que ha llegado el momento, Mariana, el momento tan esperado de calificar este restaurante. Número 1, sabor. ¿Cuánto le das? Le doy sus 5 de 5, estaba rico. A mí el postre me dejó así como que metí la lengua en un inodoro, entonces le voy a dar solo por el postre 3. ¿Tres? 4. No, sí, le quita una boquita. 4, vamos a darle 4. Y pues se quedaría en 4 o 5, pero como siempre le hacemos así, entonces no puede ser 5, vamos a dejarlo en 4. Vamos ¿Te a parece dejarlo bien? en 4, sí. Perfecto. Me gusta. Luego está el tema del precio. ¿Qué te parece el precio? El precio, oigan, yo creo que este es un excelente lugar porque es un restaurante que ofrece precios creo que bastante económicos en Japón. Entonces, 5 de 5. Yo también opino que el precio es muy conveniente, 5 de 5, no tengo ninguna contraindicación al respecto. Y en temas generales, Mariana, ¿qué te parece? Servicio, etcétera, comodidad.
En temas generales también su 5 de 5, pero pequeña nota, en este restaurante yo creo que en varias de sus sucursales las mesas y las sillas no se pueden mover, entonces si llegas en manadas grandes de más de 5 o 6, se van a tener que sentar forzosamente en mesas distintas. Pero sí, no, yo creo que eso depende mucho de la sucursal que te toque visitar. Yo no le daría 5 por el tema del... Realmente no me gustan los postres de aquí. Creo que sería muy bueno que hubiera un menú de postres, lo mismo que pasó ahí en Pancho. Si no has visto ese episodio, vete a verlo por acá. Pero definitivamente es un buen restaurante. Entonces yo creo que en calificación general se lleva su 4 bien merecido, ¿no? 4 bien merecidos, súper bien. Calidad ADE. Yo creo que a partir de 4 es calidad ADE. Calidad así como súper garantizada. Son 5 boquitas en general. Amigos, les agradecemos que nos hayan acompañado en este episodio de Bocateros por Japón. Nosotros somos Mariana y Rodrigo. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio de ¿qué, Mariana? De A de Japón. Adiós, pégale tú porque ahora no tengo mano.